Con el comienzo de las festividades de Navidad, el mundo piensa en valores, en compartir, en celebrar. Pero ojo, estamos en mitad de guerras. Y aquí vale la pena recordar la historia de Belén, esa ciudad donde nació la Navidad. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo nace la Navidad? Algo que se ha celebrado durante siglos. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Bueno, Teresita, en estas épocas de Navidad bien vale la pena echar un vistazo a la historia, al lugar y a lo que está pasando hoy. Nos estamos refiriendo al lugar donde nació la Navidad. ¿Dónde nació la Navidad? La Navidad, el origen cristiano, católico, es Belén, donde nació Jesús. ¿Dónde queda Belén? Belén queda en el corazón de Palestina, dentro de Palestina, de Cisjordania. ¿Qué dice la historia sobre Belén? Jesús nació en Belén por accidente, porque era el momento del censo. Sí. Estaban los romanos tratando de afianzar precisamente su orden, su mando sobre Palestina, sobre Judea, llamaban en ese momento, y mandó a hacer un censo de la población judía en todo el mundo. Y a ellos les tocó irse de donde era la familia de José, familia patriarcal, y por eso nació en Belén. Y la historia que dice sobre ese lugar hoy, cuando después de devolvernos en el tiempo, hoy con semejante conflicto en el que está Medio Oriente, ¿en qué está Belén? Belén fue importantísimo a lo largo de los siglos, uno para reliquias, los visitantes. En la época del medioevo, durante las cruzadas, Belén era un sitio supremamente importante, era la cuna de la religión cristiana. Fue motivo de invasiones, ¿no? Totales. Durante la época de las cruzadas, ellos querían llegar a Belén y a Jerusalén. Los dos eran igual de importantes. Y es que Belén es importante no solo hoy en día para el catolicismo, los cristianos. Claro. Todos los cristianos que reconocen a Jesús tienen a Belén en el centro de su tradición. Hoy en día, tristemente, Belén es una zona muy complicada de visitar y de llegar para ir un 24 de diciembre. ¿Usted no iría? ¿Usted estuvo cuándo fue? ¿En marzo, abril? En marzo. ¿Y qué hizo allá? ¿Por qué terminó en Belén? Porque quería conocer la iglesia de la Natividad. Me moría de ganas de conocerla. ¿Y cómo hizo si y no fue fácil llegar, fue casi que una escapadita de un viaje que tenía. Ajá. Con un guía que conocí en la Ciudad Vieja en Jerusalén, que resultó ser católico, árabe y residente en Israel, que nos llevó por una mezcla, árabe, residente en Israel, católico. Católico, lo conocí en misa en Jerusalén. Ajá. Y nos llevó a conocer Belén por lo que hoy llamaríamos en Colombia caminos de herradura. ¿Ah, sí? La puerta de atrás, porque está prohibido el paso por la guerra entre Palestina e Israel. Hoy en día no hay paso, y esto, como digo, es bien adentro en Palestina. ¿Hasta hace cuánto se permitía el acceso a Belén desde Israel? Antes de la guerra se podía ir a Belén, había toda clase de condiciones. Se iba, por ejemplo, en un carro, en un bucecito, hasta la frontera con Palestina, y ahí se cambiaba de bus para uno que fuera palestino. Y cambiaban los guías, ya no era el guía turístico que uno había contratado en Israel, sino era el guía que le ponían en Palestina para visitar los lugares en Palestina. ¿Y uno desde dónde pagaba el paquete turístico? ¿Desde acá o toca allá? Desde acá o desde allá, pero eran con 2 carros, cambio de vehículo, como cambiar de país, cuando uno está realmente al lado, pero hay que cambiar de país para visitar el otro país. El agua y el aceite, además. El agua y el aceite. Hoy en día, esa pobre gente, porque sí visité la iglesia de la Natividad, me tocó la iglesia vacía, no había nadie. Pero un privilegio en medio del drama, ¿no? No, yo me sentí totalmente privilegiada, pero la tristeza es gente que vive de ese turismo, que vive de los souvenirs, del rosario, y que no ha visto el turismo en un año. Teresita, ¿cómo es la iglesia? Maravillosa. Pequeña, grande. Grande. Es una iglesia construida, moderna, sí. Empezaron en el medioevo, hoy en día la han reconstruido. Tiene el lugar donde supuestamente estaba el pesebre, luego está el lugar donde los animales, y hay un lugar que me pareció maravilloso, que es mirando al pesebre, que ellos lo llaman el sitio desde donde los ángeles veían a Jesús, y es un sitio mágico. Teresita, esta pregunta puede sonar de una crueldad enorme, pero pues mucha gente la hace. ¿Cómo saben que Jesús nació en Belén? ¿Y cómo saben que en donde está la iglesia está la gruta donde estaba el pesebre y donde se desarrolla todo lo que estamos celebrando en esta época? O lo que el mundo, buena parte del mundo celebra en esta época. Es una pregunta que no tiene una respuesta exacta. Uno podría hablar de Helena de Constantinopla, la mamá de Constantino,
el gran emperador y que le puso el nombre a Constantinopla, ella fue de las primeras personas dentro de ese imperio romano que ya estaba en su decadencia en convertirse al cristianismo. Sí. Y en esa época era importantísimo las reliquias. Y ella insistió en ir a Tierra Santa a buscar reliquias. Sí. Encontró la iglesia del Santo Sepulcro, dicen, porque encontró un sitio donde decía acá crucificaban a la gente y ya volvió a Belén. Entonces ella encontró unas cruces muy viejas y sacó un pedazo de astillas de cada cruz y empezó a acercarse a los enfermos en Jerusalén a ver si la astilla curaba o no al enfermo. ¿Y los curó? Una de ellas. Entonces se devolvió a la astilla, de donde había sacado esa astilla, cogió esa cruz y dijo, esta es el Santo Sepulcro, y se construyó esa iglesia. Ajá. Luego empezó a mirar a Belén. Sí. Y empezaron todos los de las cruzadas de ahí en adelante a mirar a Belén hasta que llegaron al sitio donde tradicionalmente la gente era el sitio de paso, porque recordemos que él nació en un establo, pero es que durante la época, por ejemplo, de la Ruta de la Seda y anterior a eso, las grandes caravanas llegaban a una especie de hostales que eran como redondos. Hagamos de cuenta, la comparación es terrible, pero un anfiteatro redondo, Sí. y una cosa, y tenían un primer ruedo, digamos, alrededor de, que había en la mitad del anfiteatro redondo: la taberna, la comida, la fogata, lo que compraban, lo que Todo comían, junto, claro. todo. Alrededor, entonces había como pequeños cuartos Ujú. donde dormía la persona, y la parte de atrás del cuarto, separado por una cortina, o que era más gruesa o más delgada dependiendo de la estación del año, era donde guardaban, ellos llegaban con sus animales, a camello y con sus animales. Esa es la parte donde se dice que nació Jesús. Entonces existían todas estas como tabernas, hostales, como lo queramos llamar, Esto es una tradición que se y la fue gente heredando y se fue tradicionalmente dijo, transmitiendo. en este fue, en este fue, en este fue. Y ahí terminó entonces convertido ya en la historia reciente en un sitio turístico, en un sitio que hoy está cerrado y prácticamente aislado por la guerra. Se puede visitar. Este año están tratando de llevar un mínimo de turismo para que la gente empiece a reaccionar nuevamente, No, pero Teresita. en medio de la guerra, Juan Roberto, es muy Usted complicado. me dice que fue que en marzo. de En este marzo. año. La pregunta del millón, con la mano en el corazón, ¿usted volvería en esta época como está lo que está en Medio Oriente? No, muerta ¿Qué la está tristeza, pasando? digo que no. No, es que es muy difícil, ¿no? ¿Quiénes viven alrededor? Palestinos. Ujú. Palestinos, pero es que hay palestinos cristianos. Sí, claro. No todos son musulmanes. Hay muchos palestinos cristianos, hay muchos coptos, que son los palestinos, por decirlo de alguna manera, que vienen de Egipto. En Egipto, la religión copta, que es una de esos grandes brazos de la religión cristiana, Sí. es muy importante. Y muchos de ellos viven hoy en día en Palestina. ¿Y cuál puede ser el futuro de un sitio como ese, que tiene tanto significado para el cristianismo, para el catolicismo, pero incluso también tiene una gran connotación política por ser un sitio que visitan quienes llegan desde Israel y terminan en Palestina? Pues el día que haya los dos estados, que esperemos que sea más pronto que tarde, eso va a ser un gran sitio turístico para el Estado palestino. Y A no desarrollarlo. no para Israel. No, queda lejos de Israel. Nada que ver con Israel, es otro país. Pero se lo pregunto porque Israel puede decir, mire, parte de las tradiciones que tienen que ver con la existencia misma de Israel, pues terminan en Belén o comienzan en Belén. Eso es muy cierto. Pero todo esto podemos hablar de los acuerdos ya más políticos, los acuerdos de Oslo del 93. Sí. Y los que se empezaron a negociar después con Ehud Barak a finales de los 90, Sí. ya más específicos de qué territorio le toca a quién, cómo y dónde. Desde ese momento se dice que Belén quedó dentro de Palestina. Eso quedó claro. Quedó clarísimo en ese momento. Pero con esta guerra, ¿esas claridades no será que se disipan? Están disipándose. Pero uno pensaría que el día que haya dos estados, esto va a ser Palestina. Ahora, el problema de los palestinos en ese momento, para la llegada del turismo, es que les falta un aeropuerto grande y el terreno para construirlo. Y que no los bombardeen. Y que no los bombardeen. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Boom.